Muy buenas noches, hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Qué bueno volvernos a encontrar a través de esta enseñanza, podamos gozarnos de lo que Dios tiene para nosotros en su bendita gracia y misericordia. Vamos a abrir las Santas Escrituras en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 7, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de nuestro buen Dios. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén en los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las escrituras, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Oremos, por favor. Padre glorioso, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, permítame, Padre, en esta noche tener el honor, el privilegio de compartir tu palabra y enseñar a tus santos. Habla a tus hijos, Padre, vivifícanos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, Padre, cómo es la fe, qué hace la fe, cómo vive alguien por fe. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta principios bíblicos para sostenernos en tu gracia, y de esta manera, Señor, podamos glorificar y alabar tu santo nombre. Úsame, Dios, como un instrumento. Te pido esta gracia, esta sabiduría, porque no es de los hombres la enseñanza, es de Jehová de los ejércitos. En el nombre de Jesús te lo pido, rogando tu voluntad. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando los graduados en la fe. Los graduados en la fe. Por la gracia de Dios, el Altísimo nos lleva, hermanos, o nos pone a otro graduado en la fe. Su nombre es Josías. Josías empezó a reinar a los 8 años. Desde este contexto histórico podemos ver algunas cosas que son relevantes, son importantes, que podamos analizar. El tiempo de Josías era un tiempo, hermanos, donde Israel había cambiado su adoración de Dios por Baal y las imágenes de acera. Se había convertido en un pueblo idólatra, un pueblo que había abandonado a Dios, un pueblo que ya no honraba a Dios como Él les había ordenado. Hermanas, su padre, llamado Amón de Josías, reinó 2 años en Jerusalén. 2 años fue su reinado, y
Josías tenía un abuelo que se llamaba Manasés. Este abuelo también dice la Biblia, así como su padre de Josías, la Biblia dice que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. También el abuelo hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero hay algo que resalta en la vida del abuelo de Josías, es que Manasés se arrepiente del camino que él estaba llevando, el mundo donde él estaba creando, donde en verdad formó o empezó a tener graves consecuencias de su vida fuera de Dios. Veamos un poco la vida del abuelo para poder entrar y ver bajo qué contexto Josías se encuentra y cómo este abuelo, de alguna manera, cuando él entiende que solo hay un Dios verdadero, es Jehová de los ejércitos, él es el que va a influenciar en la vida de este niño, Josías. Y vamos a ver que cuando el abuelo muere, Josías tenía 6 años. Cuando muere su papá de Josías, él tiene 8 años y a los 8 años él llega a ser rey del pueblo de Dios. Vamos un poco para ver cómo era antes de que Manasés vuelva a Dios, cómo vivía. Y esto trajo consecuencias en su hijo. Esto trajo consecuencias marcadas que nos debe llevar a reflexionar cómo la fe influencia en la vida de los que nos oyen o de los que viven con nosotros. Por ello, es importante, hermanos, que aprendamos de otro de los graduados en la fe, como es Josías. Mira lo que dice la Escritura en 2 de Crónicas, capítulo 33, 1 al 6. Vamos a leerlo y después 10 al 17. Dice la palabra del Señor, capítulo 3, 1 al 6. ¿Cómo era Manasés cuando se apartó de Dios? Mire lo que dice. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y dice, y 55 años reinó en Jerusalén. Este es el rey que más años reinó en Jerusalén. Dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a la abominación de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y mira lo que dice el 6. Y pasó sus hijos por juego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, y miraba en agoreros, dice, y miraba en agoreros, era dado a las adivinaciones, y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. La Biblia relata, hermanos, cuál era la condición de este abuelo. Esto iba a influenciar en el hijo también de él. Cuando veamos un poco de la vida del padre Josías, vamos a ver otro hecho histórico de que el padre también de Josías hizo lo malo. El abuelo hizo lo malo. Pero algo sucede con el abuelo, y creo que esto cambió la historia para Josías, porque aunque no tenía un padre que podía enseñarle el temor a Dios, no tenía un padre que adoraba y reverenciaba a Dios, porque su padre empezó a adorar a Baal, a los ídolos, pero tuvo
a alguien que le dejó en su temprana edad una enseñanza acerca de andar en el temor a Dios, y ese es Manasés. ¿Qué pasó con él? Versículo 10 dice, 33:10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hermanos, fue llevado cautivo, preso en cadenas, fue llevado Manasés a Babilonia. Pero mira lo que dice, después de su sufrimiento, después de sufrir las consecuencias de haber abandonado a Dios, de haber dejado a Dios, mira lo que dice la santa palabra de Dios. Mas luego que fue puesto en angustias, ¿qué dice? Oró a Jehová su Dios, humillando grandemente, dice, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Se humilló ante Dios, reconoció y dijo, Dios, yo pequé contra ti, me aparté de tus caminos, hice lo malo ante tus ojos, me volví a los ídolos e hice todo lo que no era agradable ante tus ojos. Pero mira lo que pasó. 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Hermanos, Manasés se arrepiente y ahora sí reconoce que Jehová es el Dios verdadero, el único a quien se debe dar alabanza y gloria. Y ahora mira lo que dice. Después de esto, o sea, después que se arrepintió, después de que se volvió a Dios, dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Cuando Manasés se arrepiente, hermanos, él empieza a destruir todo lo que él había hecho. En la misma casa de Dios, él había levantado estatuas, imágenes de acera para que lo adore. Lo había convertido a la casa de Dios un lugar para ídolos. Y así, en los lugares altos, ya no adoraban en la casa de Dios, sino adoraban en donde ellos querían. Y todo eso él había provocado. Pero cuando él se arrepiente, ordena ahora que todos sirvan a Dios, que todos alaben a Dios. ¿Sabes, hermanos? Manasés trajo dos consecuencias por lo menos, aunque podemos hablar de muchos. La primera consecuencia es que esa vida fuera de Dios influenció en su hijo que tenía 22 años. En su hijo que tenía 22 años. Él, Manasés, muere. Y muere cuando Josías, el nieto, tiene 6 años. Y su padre ahora de Josías es el nuevo rey.
Pero el padre de Josías va a reinar solo 2 años. Y Josías va a entrar a ser ahora el nuevo rey en Judá, en Jerusalén. ¿Qué consecuencias trajo el abuelo? Primero, si podemos ver en el versículo 21, mira cómo era el hijo de Manasés. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado. O sea, su hijo fue peor. Y encima dice, el hijo de Manasés, que era Amón, nunca humilló su corazón a Dios. Así que este Amón, el hijo, vivió solo 2 años de su reinado, ¿ya? Vivió 2 años en su reinado, ¿ya? Él tenía 22 años, así que Manasés, hermanos, tenía, como dice, una influencia negativa sobre su hijo. Pero también esa influencia negativa afectó al pueblo. Mira lo que dice 33:17. Pero el pueblo, 33:17 dice, pero el pueblo aún sacrificaba. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 33:17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Ustedes saben que la adoración es en Jerusalén, en el templo. Era un lugar donde se debía de adorar a Dios. El pueblo se había acostumbrado, aunque ya no lo hacían a los ídolos, lo hacían en el lugar incorrecto. Y esto fue lo que quedó de las consecuencias de este padre, de este rey Manasés, de haberse apartado de Dios. Pero también nos cuenta la historia que Manasés vuelve a Dios, se arrepiente y ahora empieza a hacer lo correcto, ahora empieza a hacer lo que es agradable ante los ojos de Dios, y tenía un nieto. Ese nieto es Josías. Aunque ya no pudo influenciar en su hijo, que era Amón, quien reinó después de él, pudo influenciar en la vida de su nieto. Y este Manasés solo lo pudo educar, enseñar, darle algunas, vamos a decir, enseñanzas, solo hasta que él tenía 6 años. Porque Josías, cuando llega a ser rey, tiene 8 años y su padre reinó 2 años. Eso quiere decir que tenía 6 años cuando su abuelo murió. ¿Sabes? Su abuelo le enseñó, al menos dijo, no puedo enseñarle allá a mi hijo ya no quiere escucharme, mi hijo ya no quiere atenderme, pero lo voy a hacer con mi nieto. Y el nieto era un niño muy pequeño. Y creo que le enseñó por lo menos 2 cosas. La primera cosa que este abuelo le enseñó a Josías era las consecuencias de apartarse de Dios. ¿Qué le sucedió a él? ¿Qué le pasó a él por haberse apartado de Dios? Y segundo, le enseñó por qué es importante andar en el temor de Dios, por qué es importante adorar al único Dios verdadero con fidelidad todos los días de nuestra vida. Creo que este abuelo, en sus últimos días de vida, en sus últimos años de vida, pudo de alguna manera decir a su nieto que no haga pues lo que hace la mayoría del pueblo, y como él mismo un día lo hizo cuando se apartó de Dios. Así que el contexto histórico que encontramos es que Josías tenía a un abuelo que antes
vivía fuera de la voluntad de Dios e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y tiene un padre que también hizo lo malo y todavía más que el abuelo. Pero tiene a un abuelo que se arrepiente y que ahora ha vuelto a Dios y que en sus últimos días o últimos años de vida pudo de alguna manera dejar una enseñanza al nieto. Y es algo importante que entendamos cómo la fe, hermanos, influencia en nuestra vida. Y la falta de fe, la falta de vivencia en Cristo Jesús, la falta de vivencia en los caminos de Dios, influencia en la vida. Mucho. Es por eso que debemos aprender de esta manera muy importante cómo Josías, de alguna manera muy especial, nos muestra de que en su poca edad que tenía, él aprendió algo. Aprendió que es mejor seguir a Dios a pesar de que la mayoría de la gente se había apartado de Dios y no adoraba al Dios verdadero. Hermanos, Josías es uno de los graduados en la fe porque él nos va a enseñar 5 cosas. Número 1, la fe es práctica. La fe es práctica, es vivencial. 2, la fe honra a Dios. 3, la fe nos lleva a humillarnos delante de Dios cuando Él nos hace ver nuestra condición. 4, la fe, hermanos, nos lleva a enseñar a otros nuestra fe. Y número 5, la fe se cultiva desde la niñez. Es importante que podamos estudiar esto. Número 1, la fe, hermanos, es práctica. Segunda de Crónicas, capítulo 34, miren lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 34, 1 dice. Estamos teniendo nuestro estudio bíblico, dice. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Qué dice? Todos, miren lo que dice el versículo 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Y qué más dice? A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar la casa, dice, a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Josías nos enseña que la fe es práctica. ¿Qué hizo Josías? Dice, limpió a Jerusalén, a Judá y otros pueblos más, que dice en el versículo 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí. Nota, hermanos, la fe es práctica. La fe no se hace problemas. La fe dice, esto no le agrada a Dios. Esto no es un culto que adora a Dios. Esto no es agradable ante los ojos del Señor.
La fe te hace sacar aquello que no le va a glorificar a Dios, aquello que no le rinde culto a Dios, aquello que te está apartando de Dios, aquellos ídolos, aquellas cosas que no te están poniendo en el corazón de Dios, sino te están apartando y están haciendo que le enojes a Dios. La fe destruye todo aquello que estorbe tu adoración a Dios. Es la fe. La fe es práctico. La fe no es simplemente si yo creo en Dios. La fe te dice, haz lo que Dios ha ordenado. Apártate de todo aquello que no es agradable a Dios. Esa es una fe verdadera. Esa es la fe que cultivaba Josías. Esa es la fe que él nos deja. Un graduado en la fe nos dice, tienes que quitar todo aquello que no te está permitiendo darle gloria a Dios en prioridad. Hermanos, un ídolo es cualquier cosa que tome el primer lugar en tu vida. Si algo empieza a tener importancia mayor que a Dios, ya es un ídolo. Y Josías dice que la fe que hace, destruye, saca, elimina todo aquello que te está estorbando, que le adores al Dios verdadero. La fe es práctico. Dios nos dice que debemos quitar todo aquello. Josías destruyó las imágenes de acera. Destruyó las esculturas y las imágenes fundidas. Derribó los altares de Baal. Hizo pedazo a las imágenes del sol. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares. Y destruyó todos los ídolos de toda la tierra de Israel. Josías nos enseña, número 1, hermanos, que la fe es práctico. Dios dice, esto no me agrada, sácalo. La fe es sencilla. La fe no se hace problema. La fe dice, yo creo que Dios es merecedor de mi adoración, de mi culto, de mi reverencia, de mi servicio. A Él le escucho, a Él le alabo. Entonces, cualquier cosa que no te está permitiendo darle la prioridad, darle la preeminencia a Dios, no te está permitiendo glorificar al Señor, quítalo, sácalo, desaparézcalo, porque harás enojar a Dios. Así que la primera cosa es, hermanos, que la fe es práctico. Josías, hermanos, nos enseña entonces que debemos sacar no solo las cosas que estorban, sino cualquier ídolo que hay en tu corazón. Y muchos tienen ídolos en su corazón. Número 2, hermanos, la fe honra a Dios. La fe honra a Dios. Hermanos, el graduado en la fe, que es Josías, nos enseña que la fe siempre honra a Dios, glorifica a Dios, da alabanza a Dios. Eso es lo que hace la fe. 34:8 y dice la palabra del Señor. Lean por favor el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8 dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban las puertas habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedras de cantería y madera para las armazones y para la
entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos: Asaf, Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coab, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. Hermanos, la fe honra a Dios. ¿Qué hizo? Hermanos, reparó la casa de Dios, levantó el culto a Dios otra vez. ¿Sabes? Hermanos, el pueblo de Israel había cerrado la casa de Dios. No lo cerró por el COVID-19, por si acaso, sino lo cerró por causa que cambiaron su adoración. Empezaron a adorar a Baal. ¿Sabes? Ya no venían a la casa de Dios. Ahora decían: ¿para qué vamos a ir todavía al templo a adorar a Dios? Aquí nomás, en los lugares altos, en este cerro, en este lugar, en mi casa nomás lo puedo hacer, decían ellos. Y todo eso empezó Manasés. Él había influenciado a tener esa forma de adoración, la cual era, pues, vamos a decir, contrario a la voluntad de Dios. Hermano, la fe siempre honra a Dios. Siempre quiere reverenciar, quiere alabar, quiere agradar a Dios, quiere hacer lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Por eso, hermanos, todos aquellos que creen a Dios siempre le quieren honrar a Dios. ¿Y sabes cómo lo hacen? Pensando en la casa de Dios. Ellos están preocupados en que la casa de Dios esté siempre de la mejor manera para que sea honrado el nombre de Dios. Por eso, hermanos, cuando Dios nos invita a hacer ofrendas para poder arreglar, comprar o construir, nunca tengas temor de hacerlo, porque eso es agradable a Dios. La fe siempre dice: si yo puedo poner un granito de arena para que esta casa donde alabamos, honramos a Dios, Él pueda ser glorificado, yo estaré ahí apuntado en el número 1. Los que creen a Dios le honran a Dios. Los que creen a Dios, hermanos, nunca dejan de pensar en la casa de Dios. Muchos cristianos, hermano, nunca se interesan por la casa de Dios. Nunca se interesan, hermanos, en el bienestar de la casa de Dios. Son pocos los que en verdad dicen: hermanos, hagamos esto. Y no solo dice hagamos, sino que ellos mismos aportan económicamente, trabajo, esfuerzo, sacrificio, para que la casa de Dios esté mejor, para que el nombre del Dios eterno sea alabado, sea glorificado. ¿Sabes, mi hermano? La fe honra a Dios. La fe siempre va a honrar a Dios. La fe nunca, hermanos, está fuera de Dios. Siempre está conectado con Dios. Siempre hay oportunidad para hacerlo. Siempre hay, hermanos, un momento donde Dios nos dirá: hagan esto. Si Dios nos da el privilegio, de repente nosotros seremos quienes empecemos la construcción del templo, de una casa donde podamos adorar mejor al Señor. O quién sabe, Dios le da a nuestros hijos ese privilegio de hacerlo. Pero mientras nosotros estemos aquí, hermanos, siempre, nunca dejes de honrar a Dios, para que la casa de Dios siempre esté, hermanos, presentable con lo mejor, porque no es casa para hombre, es para Dios. Número 3, la fe, hermanos, nos enseña a humillarnos cuando Dios nos hace ver nuestros pecados. Por favor, vamos al capítulo 34, versículo 18. Miren lo que dice. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, que dice, rasgó sus vestidos.
se humilló ante Dios, porque lo que decía en ese libro, hermanos, ahí estaban escritas la razón por qué Israel estaba sufriendo y por qué, hermanos, todo lo que hacían les iba mal. Todo lo que hacía era, hermanos, dolor, tristeza. Y por ello, hermano, dice que Josías, cuando le leyeron el libro de la ley, se humilló. Entonces él va a consultar y va a encontrar en su tiempo a una profetisa, Hulda, que le dice qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar con él. 21 dice: andad, dice Josías, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro. Dice que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dieron las palabras antes dichas. Entonces dice la profetisa, y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. ¿Qué ha dicho Jehová? He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, o sea Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Miren lo que dice: por cuanto oísteis las palabras del libro, por cuanto oísteis las palabras del libro, o sea, de la palabra de Dios, y tu corazón se conmovió, y te humillaste, delante de Dios, al oír al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Hermanos, la fe te enseña a humillarte cuando Dios te habla. Josías lloró. Josías dijo: ahora sé cuál es mi condición y cuál es la condición del pueblo. Ahora sé por qué todos los males que ha venido. Me arrepiento. Y dice: todo esto Dios vio. Por cuanto hiciste esto, mira lo que dice: he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Hermanos, la fe siempre, hermano, te lleva a humillarte, a reconocer cuando te equivocaste, a decir: Señor, perdóname, fallé, me equivoqué, no he tenido un corazón para escuchar tu voz, no tenía ganas, no oía con ganas tu palabra, no tenía ganas de hacer caso a tu voz. Señor, me humillo delante de ti. Tú me haces ver mi condición. Me haces ver, Señor, cómo estoy.
La fe, hermano, nos dice que cuando Dios habla, debes humillarte, debes reconocerlo. Y Dios restaura, y Dios perdona, y Dios tiene misericordia de nosotros. Y hermanos, Dios nos hace, hermanos, cosas grandes. Dios dice, mira a un corazón contrito y humillado, no lo desprecia. Él mira a aquel que tiembla su palabra. Y Josías, hermano, se humilló ante Dios. Se humilló ante Dios y reconoció que era por el pecado. Y Dios lo vio. Hermanos, la fe nos enseña a humillarnos delante de Dios cuando Él nos habla. Eso quiere decir, hermano, si Dios te habla, no cierres tu corazón. No te enojes contra Él. Muchas veces la palabra no será agradable a tus oídos. Muchas veces la palabra de Dios de repente te va a golpear y parece que este mensaje solo está dirigido para ti. No te enojes. Más bien humíllate y dile, Dios, gracias, porque todavía me hablas, porque todavía me reprendes, me corriges, porque todavía me dices dónde está mi falta, qué es lo que está mal en mi vida. Josías nos enseña a humillarnos. Número 3, Josías nos enseña, hermanos, que la fe debe transmitirse. La fe debe comunicarse, la fe debe ser enseñada, la fe debe ser traspasada, no debe quedar en nosotros nomás, no debemos decir solamente yo creo. ¿Y con quién tenemos que empezar? Con los que están en casa. El primer lugar donde se debe trasladar la fe, y no la fe que muchos dicen simplemente que creen, sino es esa fe que te lleva a que tú dejes un modelo, un ejemplo, donde otros miren lo que tú has hecho. Que sigan tu fe. Eso hace la fe se traslada. Por favor, capítulo 34, 33 de Segunda de Crónicas dice, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel, que dice, sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Hermanos, esta fe debe cultivarse, debe ser enseñada, debe ser pasada a la posta. No todo el tiempo estaremos aquí. Esto debe seguir en nuestra familia, en especial en nuestros hijos. La fe se tiene que traspasar. Así que, hermano, tu fe está siendo visualizada por los que viven contigo. La fe te dice qué es más importante para ti. ¿Qué es el tiempo más importante? Si usted, hermano, agarra su Biblia y lee su Biblia, usted le está enseñando al que está a tu lado, a tu esposa, a tus hijos, y si es la esposa, al esposo, a los hijos, estás enseñando cuáles son las prioridades que debemos tener, que usted ama la palabra de Dios. Cuando usted se pone de rodillas y clama al Señor, usted está enseñando por qué es importante doblarnos nuestras rodillas delante de Dios. Cuando usted, hermano, tengamos ya otra vez este tiempo de estar en la casa de Dios y usted se congrega, usted está enseñando que la casa de Dios es el lugar para que el pueblo de Dios venga y le glorifique y le alabe. Cuando usted empieza a dar sus ofrendas para que se pueda construir, comprar y hacer todo lo que sea para que la casa de Dios esté bien, todo eso estás enseñando a ellos cómo se honra a Dios. Cuando usted da su tiempo para enseñar, usted, hermano, está diciendo, así debemos hacer. Tus hijos, mis hijos, no aprenderán, hermanos, esto si no le enseñamos.
No solo tenemos que enseñar lo que es el consejo de Dios, sino que nosotros tenemos que vivir el consejo de Dios. Por ello, tenemos una gran responsabilidad. No queremos decir con esto que nosotros somos perfectos, que tenemos todas las cualidades para poder enseñar. No, que tenemos que ser tan reales y decir a nuestros hijos, así como ellos tienen deficiencias, nosotros también tenemos deficiencias, pero ni él ni yo podemos excusarnos delante del consejo de Dios, delante de la enseñanza de Dios. Yo puedo excusarme, mis hijos se pueden excusar, usted se puede excusar, tus hijos también se pueden excusar, pero tenemos que enseñarles. Nadie se puede excusar delante de Dios. Con Dios, la única excusa que puedes tener es decir, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Perdóname, Dios, yo pequé, yo hice lo malo. Ese es el único que Dios atiende. No hay otra manera. Si tú no lo haces, entonces, hermano, usted está dejando un legado a los que vienen después de ti. ¿Saben? Todo el tiempo de Josías aprendieron a servir a Dios, aprendieron a botar los ídolos. Hermano, yo no tengo el control del futuro de mis hijos. Usted no tiene control de sus hijos. Pero mientras vivan con ustedes, enséñale el camino de Dios. Le guste o no le guste, esté de acuerdo o esté de acuerdo o no esté de acuerdo, enséñale. No es mi poder la que transforma, es el poder de Dios. El Señor nos ha hablado claramente, hermanos, que esta fe no debe quedar en nosotros. Esta fe tiene que ser trasladada. Hermanos, Manasés, el abuelo de Josías, mucho tiempo no pasó esto a su hijo, más bien le enseñó lo malo. Pero cuando se arrepintió, hermanos, él ya tenía poca vida y ya no tenía tiempo para poder corregir a su hijo mayor que tenía 22 años. Pero lo pudo hacer con Josías y le enseñó las cosas más básicas. Y Josías no siguió el consejo de su padre, siguió el consejo del abuelo. Ese estilo de vida que él empezó a tener cuando él volvió a Dios. Hermano, usted influencia en su casa, influencia en los demás, influencia en tus hermanos, en tus primos, en tus tíos. Muéstrales tu fe, enseña tu fe. Tu fe tiene que ser trasladada, tiene que ser llevada hacia otros. Si usted, hermano, dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy fiel a Dios, ¿sabes qué? Eso todavía puedo decir, eso se puede hacer. Pero sabes, esta fe no debe quedar contigo, debe ser trasladada a los que están contigo, a los que conviven contigo, con las personas con quien frecuentas. Esas personas deben conocer de esta fe. Hermanos, voy a dejarles un video acerca de Josías. Después del mensaje lo pueden ver, y si no, cualquier día que ustedes desean. Y ustedes lo pueden ver y pueden reflexionar, hermanos, cómo era ese tiempo a través de una película. Que Dios me lo bendiga. Y número 5, hermanos, este graduado en la fe, Josías, nos enseña que la fe se cultiva desde la niñez. La fe se cultiva desde la niñez. Hermanos, yo no tengo ninguna responsabilidad de los adultos. Como pastor, sí, de todos los que Dios me ha dado para guiarlos. Pero, ¿sabes qué? Lo que Dios va a pedir cuenta a todos nosotros es de nuestros propios hijos. Él va a pedir cuenta. ¿Y cuándo es el mejor tiempo de instruirles? Es cuando están pequeños. Porque ahí vas a poner la base para que ellos puedan agarrarse del Señor y entender. Cuando ya son adultos,
es más difícil, no imposible, pero es más difícil que hacerlo cuando están pequeños. Ora por ellos, clama por ellos a Dios e enséñales la palabra, edúcales en la palabra. Dice, al levantarte, al dormir, cuando camines, háblale de Dios. Dile que Dios, cuando come la comida, dile por qué agradeces tú la comida. Cuando tienes tu sueldo, dile, aquí está el sueldo, Dios me ha pagado, me ha dado esta bendición. Cuando comes algo, cuando vas a un restaurante, cuando te compras una ropa, siempre dile, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado. Y si tú le compras algo a tu hijo, a tu hija, dile, este dinero no es mío, Dios me lo dio para dártelo a ti, es una bendición del cielo. Enséñale, corrígele. Todo hijo, dice, está en ellos la necedad. Enséñale. Tú tienes que agarrarte de Dios. Tú tienes que estar firme con Dios. Tú tienes que estar fuerte con Dios. Si tú no lo estás, ¿cómo esperas? Escucho madres que me dicen, pastor, sí, hermanita, ¿sabes qué dicen? Ora por mi hijo. Sí, muy bien, lo quiero hacer. Y lo puedo hacer, le digo. Pastor, como que no tienes ganas de orar. ¿Sabes por qué te digo? Es porque tú mismo no quieres buscar a Dios. ¿Qué influencia tiene Él? Dime, ¿cómo le vas a corregir si tú mismo no quieres escuchar la voz de Dios? Si tú mismo tienes excusas para estar en la casa de Dios. Si tú mismo no quieres doblar tus rodillas. Tú mismo no quieres orar. No quieres aprender esto. ¿Cómo quieres entonces que tus hijos lo hagan? Usted tiene que empezar, usted tiene que hacerlo, usted tiene que ser el primero en aprender a orar, en leer su Biblia, en estar en la casa de Dios. Usted tiene que ser el primero en honrar a Dios, que Él vea cuando tú recibes tu dinero, que también apartas para Dios. Ellos tienen que ver para que ellos también lo hagan. Si usted no lo hace, ellos no lo van a hacer. Ellos ven y nos imitan a nosotros. Y empiezan un tiempo a imitarnos. Después ellos ya no lo hacen por imitación, lo hacen por convicción. Y eso es cuando ellos empiezan a tener una experiencia personal con Dios. Ya no lo hacen porque le dijeron, porque le ordenaron. Hasta ahí de repente así todavía, haga esto. Pero cuando llegan a tener la convicción, ya nadie le dice nada. Sabe que esto es su responsabilidad y que este es el camino que Dios quiere para su vida. Y ahora lo hace con mucho gusto. Ahora se deleita en honrar, en alabar, en honrar a su Dios, en obedecer a su Dios. No porque le dicen, sino porque ahora está convencido. Proverbios 22:4 dice, Proverbios 22:4 dice la palabra del Señor, un texto que el Señor nos ha dejado para que recordemos nuestra responsabilidad. Dice la palabra del Señor, el libro de Proverbios 22:4 dice la Escritura, 22:6, perdón, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Josías, hermanos, nos enseña que la fe es práctica. Nos enseña que la fe honra a Dios. Nos enseña que uno debe humillarse cuando Dios nos habla. Número 4, nos enseña que la fe debe ser trasladada, debe ser enseñada a otros. Y número 5, la fe debe empezarse desde la niñez. Se debe cultivar la fe desde la niñez. Hermana, hermano, ¿estás cultivando la fe en tus hijos? ¿Estás cultivando una fe que honra a Dios? ¿Estás enseñando tu fe a otros con tu vida? ¿Estás enseñando a sacar los ídolos de tu casa? ¿A sacar aquello que no le honra a Dios, que no le glorifica a Dios? ¿O tú eres más bien el que dice, no importa,
¿Qué importa? ¿O eres aquellos que dicen, hijo, eso no, hija, eso no, esto no le agrada a Dios, esa música no, esa forma de alabanza no, esa no, esa película no, esto no le agrada a Dios? ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo seré esa madre, yo seré ese padre, como Josías? Hermanos, nos enseñó que la fe es práctico, hay que obedecer al Señor, limpiemos. Yo no sé qué ídolos hay en tu casa, no sé qué ídolos hay en tu corazón, no sé qué está dominando más. ¿Qué haces que ellos tienen prioridad en su corazón de ti, de tus hijos, de toda la familia? Josías, hermanos, cuando empezó a adorar a Dios, a buscar a Dios, Él nos enseña a limpiar, a quitar todo aquello que no me permite dar la mejor adoración a Dios. ¿Qué ídolos tienes que no quieres quitarlo? Ahí estás guardando, todavía lo estás adorando. Elimínalo, quítalo. Eso es lo que Josías, un graduado en la fe, nos enseña. ¿Quieres ser como Josías? Ahí donde estás, dile, mi Dios, gracias por tu palabra. Me enseñas ahora que la fe es práctico, que la fe honra tu nombre. La fe se humilla cuando tú me hablas. La fe es trasladar la enseñanza que uno vive. La fe es cultivar desde la niñez. Ahí donde estás, ponte de rodillas, clama a tu Señor y dile, Señor, gracias por enseñarme la fe de Josías. Oremos, por favor. Padre Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendígalo en cada corazón. Nos enseñas, Padre, en verdad a uno más de los graduados en la fe como Josías, y nos enseñas que la fe siempre será práctico. La fe, Señor, honra tu nombre. La fe se humilla, reconoce. Y es verdad, Padre, muchas veces pecamos contra ti. Y, Señor, no hacemos lo agradable ante tus ojos. Ayúdanos a quitar todo ídolo de nuestra vida. Ayúdanos a quitar todo aquello que esté estorbando y que no te agrada, que no es algo, Señor, que te glorifica a ti. Ayúdanos, Señor, que esta fe pueda ser traspasada para que nosotros, Señor, se levanten nuevos hombres, Señor, mejores que nosotros, mujeres mejores que mis hermanas, Señor, de sus hijos puedan salir hombres de fe, mujeres de fe. Te ruego, Padre, que le des este corazón a tus hijos, a tus santos. Gracias por tu palabra, vivifícanos con ella. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.